recibe la gloria, recibe nuestra gratitud esta mañana. Queremos comenzar el tiempo, Señor, de estas reuniones exaltándote, Señor, y lo hemos hecho con nuestro corazón, con nuestra vida, Señor. Gracias por tu fidelidad. Si tú tienes algo por qué agradecer al Señor, hoy dile gracias. Levanta tus manos, abre tus labios. No sé qué tengas que hacer, pero dile gracias, Señor, gracias. Si tienes gratitud en tu corazón, si tú has visto fidelidad de Dios mostrada a tu vida, levanta tu voz, empieza a agradecerle, muéstrale tu amor esta mañana, muéstrale tu amor, dile gracias, Señor, porque estoy de pie y es por tu preciosa mano, por tu precioso poder que estamos hoy aquí para adorarte, para bendecirte. Te honramos con nuestro corazón, Señor, te bendecimos con nuestra vida, te damos las gracias, te damos la gloria. Alábale un momento más. Con tus labios, con tu corazón, dile gracias, Señor, y empieza a adorar por lo que Él va a hacer esta semana en tu vida. Dios hará cosas maravillosas todavía, mayores. Veremos cosas grandes, veremos fidelidad de Dios mostrada a nuestra vida, porque Él dijo y lo va a cumplir. Él no es hombre para mentir. Él dijo que haría milagros y yo lo creo, y nada va a impedir que yo levante mi voz y le crea al Señor y le diga gracias, Padre, por la victoria que viene en tu nombre. Te alabamos esta mañana, te honramos esta mañana con nuestro corazón, Señor, y te decimos alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos con nuestra vida esta mañana, porque tú has sido bueno y tu fidelidad es para siempre. No nos cansaremos de alabarte, Señor. Oh Dios, te bendecimos, te honramos y te adoramos esta mañana. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y hoy confiamos que tu buena palabra se cumplirá en cada uno de nosotros. Bendecimos los corazones de mis hermanos que están esta mañana en esta reunión. Bendecimos los que están en casa, Señor, también declaramos tu palabra sobre ellos. Y sabemos que tú cumplirás cada uno de tus propósitos que tienes trazados para nuestra vida. En el nombre de Jesús, usa nuestras vidas como instrumentos de justicia esta semana, Señor, para llevar tu palabra a la gente necesitada, pero sobre todo para ser buenos representantes de tu reino, Señor. Ayúdanos, por favor, y derrama tu bendición sobre cada corazón. Te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Tome su asiento esta mañana. Qué bueno verle en la casa de Dios. Qué bueno verle. Y poder venir a la casa del Señor esta mañana y darle a Él la alabanza que Él merece, y que al darle nuestra alabanza somos transformados y somos bendecidos por su presencia. Ok, vamos a entrar a la palabra. Estamos ya en una nueva serie. Hemos estado un poquito desfasados en cuanto a días. Normalmente empezábamos una serie el primer domingo del mes. Sin embargo, ya estamos en el segundo domingo del mes, si no es que el tercero ya. Pero habíamos estado trabajando con usted la serie Ponte la Camiseta, ¿verdad? Y estuvimos hablando sobre la importancia de portar con dignidad la camiseta como hijos de Dios. Hoy en esta quincena de mayo vamos a comenzar una nueva serie que va pues con la intención de poder como cada uno de nosotros preguntarnos qué tan buen discípulo de Jesús soy. Dios me llama no solamente a ser un seguidor de Jesús, Dios me llama a ser un discípulo de Jesús. Hay una diferencia enorme entre ser solamente un cristiano y ser un discípulo. El discipulado es más profundo, y en estos días, en esta serie, vamos a estar enfrascándonos en esa responsabilidad que tenemos de llamarnos discípulos de Jesús. Y al ser discípulos de Jesús vamos a poder cumplir con uno de los más grandes mandatos que Él nos dejó, el de llevar la palabra a la gente que necesita. De hecho, el que es discípulo hace discípulos. Tú no puedes hacer discípulos si no eres un discípulo. Entonces vamos a empezar de lo personal hacia lo general. Normalmente siempre hablamos de llevar la palabra, y eso es muy importante, muy poderoso, el que podamos llevar la palabra a la gente que lo necesita.
gracias, el poder llevar ese mensaje de salvación ahora, sobre todo que estamos en el GO 30, ¿verdad? El poder compartir a Cristo. Yo bendigo a aquellos que están compartiendo a Cristo en su círculo cercano. Qué bendición poder tanto ver cómo Dios se mueve en la gente a la que le compartimos a Cristo, y también orar por aquellas personas que tienen necesidades y pedirle: Señor, haz algo en ellos, que ellos vean que la decisión que tomaron de escuchar tu palabra no es cualquier cosa. Entonces estamos en este proyecto GO 30, donde queremos alcanzar 2 millones de personas, evangelizar por lo menos 2 millones de personas en todo este mes aquí en la Ciudad de México, en el país, perdón, con la Iglesia de Dios y proyecto GO 30. Pero además de eso, ¿qué vamos a hacer después de que les compartimos a Cristo? O sea, compartir a Cristo, decía Billy Graham, es solamente el 10% del trabajo. Todo el mundo puede compartir a Cristo. Es como de repente tú hablas de lo que tú recibiste. No es tan difícil compartir a Cristo, sin embargo, se torna difícil cuando no hay convicción en nosotros. Así que yo le invito que usted no tenga temor de compartir su fe, compartir sus principios, sus convicciones. Hoy en día todo el mundo habla de sus convicciones sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, pero parece que la iglesia ha perdido ese celo, esa pasión, ese amor, y de repente nos encontramos a tanta gente que nos silencia por lo que estamos hablando. Es tan curioso hoy en día que hace poquito alguien hizo un experimento social, le llaman, y creo que todo el mundo sabemos de esto. De repente tú puedes escribir muchas cosas en tu red social y solamente recibes unos cuantos comentarios, unos cuantos likes. Pero si tú te atreves a hablar en contra de ciertos grupos, ya sea políticos o de ideología de género, tú te vas a enfrentar a toda una ola de personas que te van a empezar a señalar, te van a empezar a decir, te van a empezar a atacar por tus convicciones. Más aún, si tú confiesas que eres cristiano y que hablas y crees en la familia natural como Dios la estableció, te vas a enfrentar a muchísimas personas que te van a tildar de retrógrada. Y si tú nunca habías tenido tantos likes, prepárate, porque tu red social se va a llenar de tanta información. Un pastor que conocemos hizo eso hace unos días, escribió en su muro algo y hasta la fecha le siguen comentando muchas cosas, y él dice: yo ya estoy cansado de tanta cosa que me están diciendo. Pero a veces es parte de lo que tú te tienes que enfrentar en este día. Por eso se necesita en este tiempo una iglesia que sea buena seguidora de Jesús, buenos discípulos de Jesús, y que podamos entonces cumplir lo que la palabra de Dios dice: hagan discípulos a todas las naciones. Entonces el término hagan es una responsabilidad nuestra. La iglesia de Jesucristo tiene la responsabilidad de hacer discípulos. Y en esta serie vamos a aprender lo que Dios quiso decirnos con ese concepto, hacer discípulos. Por tanto, id. Ese término id en el original es muy muy amplio. Vamos a tratar de expresar todas las facetas que tiene, sí, pues todas las facetas, todas las formas de expresar en el lenguaje original para lo que Jesús quería decir cuando les dijo a sus discípulos: id y hacer discípulos. Entonces, la tarea de la iglesia es hacer discípulos, y hoy vamos a comenzar esta serie con algo interno. No podemos ir allá afuera a compartir de algo que desconocemos, en primer lugar, y en segundo lugar, algo que no estamos transmitiendo correctamente. La Biblia nos cuenta en el libro de los Hechos que hubo una ocasión donde un hombre tuvo que llegar a poner orden porque alguien hablaba la palabra, pero solamente hasta donde conocía. Y entonces tuvo que venir este hombre, no recuerdo si fue Pablo o Apolos, y donde él tuvo que poner un orden y decir: a ver, está bien lo que estás hablando, pero hay todavía más, porque como Pablo mismo lo decía más adelante, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero ese en parte de profetizar tiene que ser basado en la escritura. Yo no puedo suponer algo que no está en la escritura. Por eso necesito ser un buen discípulo de Jesús, y vamos a ver en esta serie cuáles son los hábitos de un discípulo, cuáles son las disciplinas de un discípulo, porque creo que cada uno de nosotros queremos ser cada día mejores discípulos de Jesús. Pero hoy vamos a comenzar esta serie con un tema que le he llamado 4 desafíos del discípulo. Porque algo que nos enseña la palabra tiene que ver precisamente con ese concepto de ser desafiados, de ser de alguna manera
inspirados por el mensaje de Jesucristo y sobre todo por su ejemplo. Yo soy inspirado no solo por su mensaje, sino por el ejemplo que él nos dio en la cruz del Calvario. Y es precisamente lo que vamos a mirar hoy, mirar a la cruz del Calvario. Y encontrar 4 desafíos. Vamos a manejar esta serie en línea de 4. Porque la cruz tenía 4 esquinas. Y nosotros necesitamos entender que hay 4 cosas que yo debo realizar para ser un buen discípulo de Jesús. 4 desafíos. Y quiero comenzar esta serie con el versículo de Mateo 16:24 que nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estoy leyendo a Mateo. El evangelio de Lucas es más explícito porque Lucas dice: tome su cruz cada día y sígame. Esto habla de un proceso de discipulado, un proceso de compromiso. La serie pasada hablamos de ponernos la camiseta. Quiero pensar que la mayoría entendimos el mensaje de ponernos la camiseta y comprometernos con Jesucristo, pero también con su casa espiritual, que es palabra de vida. Porque es importante, no podemos decir: bueno, yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo, estoy comprometido con él. Sí, qué bueno, pero también Dios puso una casa espiritual donde tú debes comprometerte con esa casa espiritual para cumplir la gran comisión, no de manera aislada, sino con un grupo de personas con las que tú te reúnes y juntos vamos a poder crecer y cumplir el propósito de Dios. Hoy en día hay tanta falta de paternidad, tanta falta de compromiso, y hay personas que se dicen cristianos, pero no se congregan. La realidad es que tú no puedes ser un cristiano sin congregarte. Es como si tú dijeras: me voy a comprar mi equipo de fútbol, me voy a comprar mi short, mis rodilleras, mis espinilleras, mis zapatos de fútbol, y que alguien te preguntara: ¿y a qué equipo, en cuál equipo juegas? Bueno, no juego en ningún equipo, pero me quise comprar mis cosas. Qué absurdo sería, ¿no? Se supone que si tú inviertes en algo es para estar dentro de un equipo. Tú puedes ser cristiano, pero si no perteneces a una iglesia, sencillamente no eres un discípulo de Jesús. Porque Jesús nos dijo que necesitamos hacer 3 cosas: negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz, seguir. En un momento más regresaremos a ese versículo. Hay otro versículo que quiero tomar este día. Entonces Jesús les dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo, vea, el escriba era el que transcribía la ley y se la sabía de memoria. En ese momento está Jesús hablando y diciendo: bueno, una cosa es que seas escriba, una cosa es que conozcas la palabra, y otra cosa es que te vuelvas discípulo del reino. En ese perfil estamos nosotros. No solo que tú conozcas la Biblia, que hay gente que conoce la Biblia mucho, muy bien, sabe todas las profundidades, conoce revelaciones, conoce cuestiones muy interesantes de la Biblia, pero es solo un escriba, no es un discípulo. Hay una diferencia entre conocer la Biblia y ser un verdadero discípulo de Jesús. Alguien decía, y lo han repetido, una frase tan trillada: aún el diablo conoce la Biblia. Conoce mejor la palabra que nosotros porque la usa a su conveniencia, la usa a su favor, pero él no es un discípulo de Jesús. Entonces, la señal aquí de Jesús es: bueno, tú eres un escriba, pero te vas a convertir en un discípulo del reino de los cielos. Y hace una comparación: aquel que pasa de ser escriba a ser discípulo tiene que empezar a sacar de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El discipulado es entender que hay cosas que son muy importantes, trascendentales en la Biblia, y que hay cosas que hemos pensado que eran esenciales, no en la Biblia, sino en el mensaje, que tenemos que ir haciendo un poquito a un lado y darle prioridad a cosas todavía más relevantes. Por ejemplo, antes de la pandemia nuestras reuniones duraban mucho más tiempo. A raíz de esto empezamos a tener ciertas restricciones y empezamos a tener reuniones más pequeñas, más cortas, pero los pastores tratamos de depurar toda la paja y empezamos a meter solo trigo, porque es muy cierto que en algunos sermones, en algunas situaciones que hacíamos en la iglesia, había mucha paja. Entonces estamos dejando las cosas que no son tan esenciales y estamos volviendo a las cosas esenciales. Eso es parte del discipulado, el poder discernir, porque el discípulo es una persona que discierne. No es lo mismo un seguidor, no es lo mismo solo un escriba, alguien que lee la Biblia, alguien que sabe la Biblia, alguien que tiene discernimiento.
De hecho, en esta serie vamos a entender cómo el discernimiento está ligado al discipulado. Un discípulo sabe ejercitar sus propias decisiones. Un discípulo no tiene que andar preguntando si puede hacer esto, puede hacer aquello. Porque mucha gente anda preguntando, pastor, ¿puedo hacer esto? Con la intención de tener una excusa para quien echarle la culpa. Muchas veces las personas que nos preguntan algo es porque dicen, bueno, le voy a preguntar a él con doble intención. Porque si algo sale mal, él es el culpable. Entonces no está discerniendo, no está siendo un buen discípulo. Así que vamos a aprender en esta serie cómo ser buenos discípulos a través del discernimiento. Elegir cosas viejas y cosas nuevas. Ok, ¿qué es lo que quiero decir con esta serie? Me gusta comenzar una serie y de ahí los demás hermanos que comparten pueden desprender y entender cuál es la visión de esta serie. Bueno, hace muchos años recuerdo que le compartí a usted que fuimos a compartir a Cristo a un hospital, como lo hacíamos o lo hacemos de repente muy seguido. Llevábamos gelatinas en esa ocasión y mientras regalábamos una gelatina compartíamos a Cristo. Nos quisimos meter a la parte central del hospital, pero ya sabe, cuando uno es joven, uno se mete sin permisos, uno dice, soy cristiano y me tiene que dar permiso. Y me mandó a llamar el director general del hospital. Me dijo, a ver, vengan para acá, porque en esto que ustedes tienen que pedir un permiso. Y me empezó a decir muchas cosas. Y le digo, bueno, es que yo soy cristiano, le saqué mi credencial, le digo, yo puedo predicar, tengo derechos. Empecé yo a decir mis derechos. Dice, ok, dice, pero usted no puede hacer proselitismo en este lugar. Yo le dije, bueno, yo no, entonces lo siento, pero yo, mi labor es proselitista. Porque a fin de cuentas la iglesia tiene una labor proselitista, no como la de los partidos políticos, pero sí nuestro deber es compartir un mensaje que transforme vidas. Y si a mí me preguntan, ¿eres proselitista? Sí, yo predico a Jesucristo, es proclamar el mensaje de salvación. Y claro, mi intención es que te conviertas a Jesucristo. Porque no se trata solo de lanzar semillas al aire, sino tratar de llegar a una persona en particular y llevarla a un proceso de compromiso. Ese debe ser el ADN de cada uno de ustedes. Ser una iglesia proselitista, una iglesia que haga discípulos, pero una iglesia que antes de hacer discípulos, primero ellos son discípulos. Yo no puedo hacer algo que no soy. Porque entonces me ocurriría como los fariseos, que dice la palabra, que movían cielo y tierra para convertir a una persona, pero después que la convertían, dice la palabra, la hacían 2 veces más hijo del infierno de lo que era antes. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que lo hacían una persona incorrectamente moral. ¿A qué me refiero con incorrectamente moral? Hay muchos principios ahí que hablar de eso, pero muchas veces nos volvemos cristianos o convertimos entre comillas, porque a fin de cuentas quien convierte a la gente es el Señor a través de su Espíritu Santo. Él es quien los convence. Yo solo comparto el Evangelio, pero a veces queremos convertir a la gente a nuestra forma. Y por ejemplo, si yo fui enseñado en una iglesia donde el pantalón en la mujer no es correcto, yo lo voy a querer convertir o yo la voy a querer convertir a mi manera. Y entonces en vez de predicar a Jesucristo, primero le estoy compartiendo, oye, pero tienes que quitarte el pantalón, porque eso es el diablo y ese que la mujer no debe usar pantalón de hombre ni el hombre de mujer. Y empiezo, puedo aventarle mi rollo teológico y doctrinal. No es eso discipular, no es eso hacer proselitismo correcto, porque Dios nos llama a compartir el evangelio y el evangelio se traduce como buena noticia. Y muchas veces no compartimos buena noticia porque en vez de compartir a Cristo, compartimos nuestra doctrina. Eso no se trata del discipulado. No se trata de hacer personas más hijas del infierno que lo que antes eran. Es muy cierto que hay lugares, hay personas que al no conocer bien el evangelio de Jesucristo los evangelizan, los convierten y los hacen a su manera, o los hacen discípulos. En esta serie queremos llevarlo a usted, primero que nada, a ser un buen discípulo. Porque nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos que distinguirnos por tener la imagen de nuestro Maestro. Esta semana leí una noticia que me llamó la atención en relación con la función de marcas de ropa, marcas de ropa muy caras, exclusivas, ¿verdad? Y me llamó la atención esa maleta de viaje, o ese cofre, yo no sé cómo llamarlo, yo no sé cómo podría viajar con una maleta de ese tipo.
Pero esa maleta, el costo de esa maleta, y solamente hay 3 en el mundo, es de $120,000. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué vale tanto esa maleta? ¿Que acaso los materiales son muy exclusivos? Bueno, son materiales exclusivos, pero no son como para valer $120,000. De hecho, el precio original de esa maleta era de $30,000. Aún así es exageradamente. Y esa maleta me llamó la atención y la traje aquí a la imagen y quiero comentar de ello porque nosotros estamos aquí y debemos distinguirnos por tener la imagen de nuestro maestro. ¿Por qué vale tanto esa maleta? Sencillamente porque tiene la fusión de 2 marcas bastante famosas. Yo no sé si se pronuncia correctamente, pero es la empresa o la marca de Louis Vuitton y la marca Supreme, que son 2 marcas totalmente diferentes. Por ejemplo, Louis Vuitton siempre se conoció por ser exclusiva, pero Supreme es una marca de ropa pues como de chicos que les gusta andar en patineta, de ropa más sport. Entonces empezaron a crecer esta marca Supreme, de hecho Louis Vuitton ya es muy cara, pero cuando se fusionan las 2 marcas hacen que esta maleta y toda la ropa que se fusiona de Louis Vuitton y Supreme valga hasta 10 o 15 veces más. ¿Por qué? Porque sencillamente solo hacen algunas cuantas piezas. Y entonces ocurre que el buen negocio es de que tú compres una de esas piezas que te puede costar no menos de $10,000 a $15,000. De hecho, hay sudaderas que cuestan hasta $6,000, $7,000, pero una vez que tú la compras y la revendes, puede triplicarse el precio. Entonces te pregunta uno, bueno, ¿por qué vale tanto? Sencillamente porque lleva la firma de 2 grandes muy reconocidas en el mundo. Podríamos decir que son o elementos sobrevaluados. Claro que sí, porque ¿quién pagaría $120,000? Pero por lo menos hay 3 personas en el mundo que sí pagaron $120,000. Pero lo más curioso y lo que más me llamó la atención es que la empresa no pone a la venta solamente y dice, a ver, quien quiera comprarla. No. Esto es como las empresas como Ferrari. Hay ciertas marcas de autos que no le venden sus autos a cualquiera. Por ejemplo, sacan 50 autos Ferrari a nivel mundial y dicen, bueno, no se los vamos a vender a cualquiera, vamos a ver a nuestros compradores exclusivos y les vamos a ofrecer eso. Entonces, en la persona que le ofrecen esa línea exclusiva o esa maleta exclusiva, por así decirlo, se siente muy importante. Y me recuerdo que cuando Jesús nos llamó a nosotros, dice él, no me eligieron ustedes a vosotros, sino que yo te elegí. ¿Por qué nos eligió? Porque somos especiales, somos valiosos, porque llevamos el sello de nuestro Creador. Tenemos la firma no de Louis Vuitton, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces yo valgo más que $120,000. Pero es mi responsabilidad poder distinguirme por tener la imagen de Dios. Vuelvo a repetir 2 enseñanzas. Número 1, esa maleta está sobrevaluada, pero vale más por el nombre que tiene. Tú y yo no valemos Jesucristo, le valemos mucho porque Él puso su firma en nosotros. Y esto te lo aclaro para que no te sientas la última que tengo que decir. Sé que eres importante. El concepto de discipulado tienes que entender que tú vales no por lo que eres, sino por lo que Dios puso en ti. Eso es clave. Muchas veces nos sentimos relegados porque es que no me valoran en la iglesia. Es que ¿cómo me ponen en la puerta si yo soy un profesor? ¿Cómo me ponen o cómo me hacen a un lado? Porque no has entendido el proceso discipulado, que tú vales no por lo que eres, sino por lo que Dios puso en ti y puso tu sangre. Sin Él no valdríamos nada. Pero otra parte es que sí, Dios nos eligió a nosotros. No lo elegimos nosotros a Él, sino que nos eligió a nosotros porque algo tiene planeado Dios para tu vida. Ese es el comienzo del discipulado. Que tú comprendas que eres especial para Dios. Ahora, la responsabilidad principal de cada integrante de Ministerios Palabra de Vida es participar activamente en la vida de la congregación como un discípulo de Jesucristo. Es mi deber, es mi responsabilidad.
Porque vuelvo a repetir, un niño no tiene responsabilidad, pero usted ha ido avanzando en procesos de compromiso donde usted ya se vuelve responsable. Entonces, usted como discípulo tiene la responsabilidad de participar activamente en la vida de su congregación. Esto es el lugar donde estamos, como un discípulo de Jesucristo. Nuestro anhelo es vivir y actuar como Él en esta tierra. Dar realce al nombre que Cristo puso en nosotros. No somos Luis Vuitton, no somos Supreme, pero tenemos el nombre poderoso de Jesús sobre nuestra vida. Tenemos que sobresalir en esto. Ahora, a todo esto tenemos que preguntarnos, ¿qué es un discípulo? ¿Sí? Porque estamos hablando de algo, pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es un discípulo? La mayoría pensamos que un discípulo es uno de los 12 que Jesús tuvo. Jesús tuvo sus 12 discípulos. De hecho, tuvo más discípulos, pero solo conocemos como un círculo cercano a los 12. Él tuvo muchísimos discípulos. Y tenemos que entender que tú y yo también tenemos la responsabilidad y el privilegio de volvernos discípulos de Jesús. En el momento en que tú conociste a Jesús, tú te volviste su hijo. Porque dice la palabra en Juan 1:12, a los que conoció, a los que llamó, les dio el privilegio y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero un hijo tiene la responsabilidad de ser un discípulo de Jesús, un seguidor. Y entonces la palabra discípulo va conectada mucho con mimetes, que tiene que ver con un imitador. Creo que usted debe entender eso. Hay personas a las que sí puedo imitar y debo imitar. Yo no puedo decir que no necesito recargarme en alguien. Hay gente que a mí me inspira. Y Pablo mismo dijo, imítenme a mí. O sea, sí se puede imitar a Jesucristo. Sí puedo ver que alguien adora a Dios y dice, oh, ¿cómo adora? Y yo tengo que decir, me inspira lo que él hace. Quiero adorar como él. Quiero predicar como él. Claro que Dios te va a dar tu propia personalidad, pero sí es importante entender que en el proceso de discipulado siempre debe haber un modelo a seguir. En nuestro caso principal, el modelo a seguir es Jesucristo, nuestro Salvador. Pero también hay gente alrededor nuestro que nos inspira. Y esto va en una línea doble. Yo como buen seguidor de Jesús debo ser un referente. Yo le he dicho mucho a los servidores de esta casa que cada uno de ustedes es un referente. La gente lo observa. Y ser un referente implica ser una persona que debo inspirar a los demás. Entonces necesitamos entender esa responsabilidad. ¿Qué es un discípulo? El discípulo en su definición sería alguien que está para aprender. Un aprendiz, un estudioso, un seguidor. Vuelvo a repetir, un discípulo es un seguidor. Uno puede ser discípulo y no seguir una casa. Uno puede ser discípulo y no seguir a un maestro. Estamos en un mundo tan individualista que a mucha gente le choca el ser seguidor de alguien. La mayoría quiere ser líder, pero para poder ser líder primero tengo que ser un seguidor. ¿De acuerdo? Porque alguien me dijo en una ocasión que si yo quiero ser un líder tengo que de repente detenerme en el camino y voltearme y ver si alguien me sigue, porque si alguien me sigue entonces soy un líder, y si nadie me sigue solamente estoy dando un paseo. ¿Cuánta gente te sigue? ¿A cuánta gente inspira? Dios te ha llamado a ser un inspirador. No importa si eres introvertido o extrovertido, Dios puso en ti la capacidad de inspirar a otros. John Maxwell dice en su libro que tenemos nosotros, el libro El Poder de la Influencia, él habla de eso y dice que en nuestra vida la persona más introvertida por lo menos inspira o causa influencia en 10,000 personas. Me llamó la atención porque yo me catalogo una persona introvertida. Usted me ve aquí predicando, pero la realidad es que yo soy introvertido. Yo prefiero la soledad, prefiero pasar por ahí, pues, ¿cómo decirlo? Que no me vean, ¿no? No ser tan visible, pero entiendo que Dios me llamó a ser líder, pero en mi punto de vista yo soy introvertido. Aún yo puedo influenciar a 10,000 personas. Imagínense a cuántas personas influencia una persona extrovertida. Y más aún si yo soy un seguidor y un discípulo de Jesús. Un discípulo también indica uno que está para enseñar, para entrenar o plantea para hacer a los discípulos.
para convenir a doctrinas o principios. Entonces, un discípulo, yo puedo traducirlo como una frase que a mí me enseñó muchísimo hace muchos años, que un discípulo o discipulado es transferencia de vida. Lo que yo soy lo transfiero a otros. Y por eso digo que tenemos que ser buenos discípulos, porque si yo en mi vida tengo errores, voy a transferir esos errores. Si como cristiano tengo errores doctrinales, se los voy a transmitir a otros. Seré un discípulo, pero un mal enseñador, porque voy a estar enseñando incorrectamente. Por eso hay muchas personas que de repente no hemos entendido el poder de la liberación. Y liberación es de decir, a ver, ven para acá, te voy a sacar todos los demonios que traes. No, liberación implica también dejar nuestro pasado, porque a veces traemos doctrinas erróneas, ideas preconcebidas y equivocadas, que necesitamos liberarnos de esas para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mucha gente está atada a dogmas, a principios, a estructuras, dice el apóstol Pablo, a fortalezas mentales, argumentos y altivez que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Y hablar de esto es hablar de personas que no han dejado y no han renunciado, porque quiero entonces entrar al punto de que discipulado es transferencia de vida, pero esa vida más profunda. Mi esposa habló hace algún tiempo de la vida Zoe, la vida más profunda, la vida que está por encima del cronos. Porque una cosa es que yo viva cronométricamente, ¿verdad? Que yo viva, ya llevo 40 y tantos años viviendo, es mi vida cronológica, pero la vida Zoe es diferente. Entonces, discipulado es transferencia de vida, no cronológica, sino vida Zoe, una vida más profunda. Jesús lo dijo en esto, dice que está en Primera de Juan 2:6. Gente que ya no área dice, vamos a tener tal. No, yo no lo tomo porque ya lo tomé, ya aprendí, ya me la sé. Yo le decía, pero es para conocimiento. ¿Cómo puedes tú decir que ya te la sabes de todas? Eso me habla de arrogancia, de gente que ya no quiere aprender, y el que deja de aprender deja de crecer. El salmista David decía, yo quiero despertar a tu semejanza, pero no por obra de la casualidad, sino porque cada día él se esforzaba por ser mejor. Eso es discipulado. Y desde el Antiguo Testamento vemos un vislumbre del discipulado: transferencia de vida, parecerme a alguien. A muchos les choca. Debemos hacer tres cosas para comenzar el desafío de ser discípulo. Porque te voy a decir algo, no cualquiera paga el precio de ser discípulo. Tú puedes
puedes quedarte toda la vida siendo un asistente. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que hacer tres cosas. Y aquí están en la pantalla. Número uno, negarse a sí mismo. Esto es renunciar. ¿A qué? A mi antiguo yo. Es que yo así soy, hermano. Bueno, pero ¿qué no dice la Biblia que en Cristo somos nuevas criaturas? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Negarme a mí mismo es renunciar a quien yo antes era. A lo mejor yo antes era muy bipolar, a lo mejor yo antes era muy inestable, a lo mejor yo era muy enojón, a lo mejor yo era muy penoso, no sé, en algún punto yo tengo que renunciar. Y yo sé que en el fondo tal vez hay algo de eso que quedó anteriormente, pero yo he aprendido y usted debe aprender a renunciar. Queremos ser discípulos, tenemos que renunciar. Es como aquel que quiere ser fitness, ¿no? Está de moda hoy en día hacer fitness, ¿no? Renuncia a los tacos, renuncia a la Coca-Cola, renuncia a la tortilla, renuncia a la carne. O sea, yo digo, ¿qué valor tienen esos hombres? Yo los respeto, porque a mí me invitan una coca y me la tomo. Me invitan unos tacos y digo, vamos. Pero la gente que tiene una meta, renuncia a eso. Tomar la cruz. Y ahí eso está hasta en mayúsculas. Si me ayudan, chicos, no sé qué pasó. Gracias. Tomar la cruz, la puse en mayúsculas. Wow, hoy estamos ahí, mire, estamos en vivo. Bien, vamos a regresar. Tomar la cruz tiene que ver con compromiso. Porque si de por sí renunciar implicaba un sacrificio, tomar la cruz era muerte completa. Porque aquellas personas que cargaban una cruz sabían que no había vuelta atrás. Sabemos que los romanos hicieron popular la muerte a través de la crucifixión. De hecho es un tormento muy antiguo, pero fueron los romanos los que lo hicieron más grande. Y sabía la persona que cargaba una cruz, porque eso era el agobio mental de una persona que iba a ser enjuiciada o que había sido enjuiciada y que tenía que morir crucificado. Además del trastorno que tenía que sufrir ahí en la cruz, era un trastorno o una cuestión psicológica tan fuerte que a la persona que le iban a crucificar la hacían cargar su propia cruz por un camino, y la gente viéndolos, observándolos, muchos de ellos sus familiares, la gente que amaban. Eso era porque el que cargaba su cruz no podía volver a casa con vida. Y cuando Jesús dice, ¿quieres seguirme? Tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz. Tomar la cruz implica compromiso y muerte, y una muerte diaria. Por eso el doctor Lucas escribe en su evangelio según San Lucas, él dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Wow. Cada día. ¿Cuándo es mi compromiso? Cada domingo, no, cada día. Por eso no es lo mismo ser un seguidor que un discípulo. El seguidor solo se compromete los días que le toca compromiso. ¿Vas a ir a la iglesia? No, hoy no me toca. Aquí, al menos aquí en esta iglesia, todavía la gente que sirve es voluntaria. No lo haces por un sueldo. Y estoy preparando al equipo liderazgo una premisa que tiene que ver con si tú quieres un pago o una recompensa. No es lo mismo un pago que una recompensa. Y en esta iglesia buscamos gente con compromiso diario, constante.
Y no porque lo vea alguien, sino porque su compromiso es con Dios. Porque tomar la cruz implica compromiso. ¿Vas a ir a la iglesia? No, hoy no me toca. No te toca qué? No me toca servir en el área donde estoy. Bueno, y entonces vienes a la iglesia porque te toca servir o porque amas a Dios. Yo peleo mucho con ese concepto. Y todavía batallo con algunas personas que no, es que no me toca. Bueno, y como no te toca, entonces no tienes una relación con Dios. No hay compromiso. Y número 3, seguirlo. Porque una vez que renuncié, una vez que me comprometí, no es algo pasivo, sino es algo activo. Yo lo sigo por donde Él va. Yo tomo mi cruz, yo me comprometo, pero camino por la senda que Él me trazó. Y a veces la senda que Él traza no es una senda ancha. Porque me acuerdo mucho una canción, un himno, de esos himnos con los que crecí, que decía la senda ancha dejaré. Me gustaba mucho ese canto. La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar. Wow, porque ser discípulo implica dejar los placeres, dejar mis deseos por seguirlo a Él. Algo que me pega mucho a mí es cómo Jesús en su flor de su vida entregó su propia vida. ¿Qué me enseña el poder del sacrificio, la entrega, el compromiso? ¿Usted cree que Jesús no tenía anhelos, no tenía sueños? Claro, era un ser humano como tú, como yo. Sabía su propósito, pero en algún punto cada uno de nosotros traemos sueños, metas. Jesús sabía que Él era llamado a ser un preferido. Entonces ser discípulo implica transferencia de vida, pero implica que antes de tener esa vida, primero quiero que pasar por muerte. Una muerte donde yo renuncio, donde me comprometo y donde me vuelvo un referente. Y entonces comienza la cruz del discipulado, o la cruz del discípulo. Porque si dice la palabra que tome su cruz cada día, entonces diariamente yo necesito tomar mi cruz y no colgármela nada más. A mí en lo particular me gustan las cruces, pero no los crucifijos. Ya lo he explicado aquí. Me gusta la cruz, de hecho es un símbolo para mí muy impactante. Algunos lo detestan, pero a mí me gusta la cruz. Y entonces tomar mi cruz no implica solamente colgármela, no implica tatuármela, no implica ponerla en mi casa, no, la cruz es para tomarla. Y hoy vamos a mirar, por lo menos ahorita uno y en la siguiente reunión los que nos faltan, cómo puedo tener los 4 desafíos para ser un discípulo, o cómo puedo tomar esos 4 desafíos. ¿Cuáles son esos 4 desafíos? Es un reto que no cualquiera quiere hacer. Vamos a mirar el primer desafío. Tiene que ver con una pureza personal. Porque no se trata de ser seguidor de Jesús, ser discípulo de Jesús y continuar viviendo una vida igual que el mundo la vive. Se habla de una separación. Se habla de un compromiso. Hay cosas a las que tengo que renunciar. No puedo ser discípulo de Jesús y seguir embriagándome. Aunque muchos dicen, bueno, es que el vino no hace daño.
como que sometimiento es poner el pie sobre alguien, como que sometimiento implica pisotear tus derechos. Eso nos han querido hacer pensar hoy tantas ideas progresistas, que es el sometimiento. Por eso se está empoderando a la mujer de una manera tremenda. Y dicen, es que no tenemos que estar sometidas. Bueno, es que no han entendido el concepto de sometimiento. Sometimiento tiene que ver con menguar, con saber que yo no lo sé todo y que necesito renunciar diariamente a mi falta de conocimiento para poder aprender a dominar. Un corazón sometido es una herramienta poderosa en las manos de Dios, porque va a estar receptiva a lo que Dios quiere dar. Un corazón orgulloso y altanero siempre se va a cerrar ante lo que Dios quiere para ellos. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado tanta bendición, tanta palabra que ha venido, pero solamente los corazones sometidos han recibido palabra y la han creído y la han tomado? Hay gente que dice, ¿por qué a mi Dios nunca me habla? ¿Será acaso porque tu corazón no está sometido? Por eso ocurre que hasta te pones enfrente a ver si el profeta me da la frase, la palabra enfrente. Curiosamente ese día el profeta se va hasta atrás y da la palabra hasta atrás. Porque no se trata de si estás adelante o atrás, se trata de que tu corazón esté sometido. Piensa que lo sabes. Hay una arrogancia espiritual tan grande en la gente que los discípulos de Jesús han aprendido a quedarse a ser mismos que no se buscan más. Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas. Y no habla de tu espíritu, habla de tu cuerpo. Habla de tu alma. Porque el alma es la volátil, la voluble, la que a veces está al 100 y a veces está con tanque vacío. Los seres humanos somos muy almáticos. Y por eso el apóstol Pedro dice, tienes que aprender a purificar tu alma. Un discípulo sabe dejar que el Espíritu purifique su alma. Porque el alma te va a hacer sentir que nadie te quiere, todos te odian, que ya no vales nada. Y entonces el diablo ocupa esa herramienta para afectar tu alma. Y entonces tú tiras la cruz y ya no quieres seguir. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, si quieres seguirme, no es justo que pongas tu mano en el arado y mires atrás. Tienes que seguir. Quiero que incline tu cabeza un momento. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Y sigo leyendo este texto mientras tú cierras tus ojos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y entonces aparece en escena el Espíritu, mediante el Espíritu. Esta mañana vamos a decir, Espíritu Santo, quiero dejar de ser un seguidor y convertirme en un discípulo. Soy hijo de casa, me puse la camiseta, pero ahora quiero seguir. Sé que hay un valor muy grande en mí, porque tú me pusiste tu nombre, me pusiste tu firma. Y además de eso me elegiste a mí, no te elegí yo. Padre, esta mañana te pedimos por favor que en este proceso de ser discípulo podamos aceptar el desafío de verdad de caminar contigo. Aquí estamos, Señor, esta mañana con el primer desafío, pureza personal, sujetarme a tu espíritu, purificar mi alma mediante la obediencia a la verdad y a través de tu espíritu, para que surja en mi vida un amor fraternal, no fingido,
sino venga un amor entrañable con pureza de corazón. Esa es la vida sujeta al Espíritu. Padre, queremos ser esas personas. Y esta mañana te pido, Señor, si alguna alma de los que estamos aquí en la casa y en transmisión, alguna alma está todavía enferma, no sanada, no ha sido purificada, ven con tu Espíritu y danos esa pureza que se necesita para vivir la vida del discípulo. Porque nuestra alma nos juega emociones, nos lleva a emociones no sanas que nos afectan mi relación espiritual contigo y mi relación con el resto del cuerpo de Cristo. Por favor, purifica nuestras almas a través de tu Espíritu, porque queremos sujetarnos y vivir una vida que te agrade, como buenos seguidores, como buenos discípulos tuyos. Gracias, porque sé que vamos a aceptar el desafío de caminar contigo y confiamos que tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, cuando entendemos que nuestra pureza personal y madurez espiritual son los mejores regalos que nos podemos dar los unos a los otros, entonces vamos a buscar diligentemente a Dios y nos someteremos diariamente a su Espíritu Santo. Yo te puedo regalar a ti mi pureza personal. Tú me puedes regalar tu pureza personal diciendo: soy un verdadero discípulo de Jesús, no hay falsedad en mí. Te puedo regalar mi madurez y tú me la regalas, porque tú eres maduro y me regalas tu madurez cuando me soportas. Porque Pablo dice: soportaos los unos a los otros. Y no soportar de que, ay, pues ya ni modo, lo aguanto, ay, me caí regordo, pero dice que lo soporte. No, soportar es cubrir los errores que él tiene, porque mi madurez es algo que puedo regalar y también recibo de usted. Un discípulo regala madurez. Eso es profundo, porque a veces somos tan intransigentes con la gente. Y allá afuera vemos a gente tan intransigente, tan impaciente. Quisieran que las cosas se hicieran así. A ver, dame permiso, yo lo hago. En lo espiritual a veces hay gente que necesita que le regalemos nuestra madurez. Ser paciente con ellos, ¿o no? Ese es discipulado. No todos corren igual que tú. No todos entienden las cosas como tú las entiendes. Aquí hay gente que las cosas las cacha así rápido, pero vemos otros que tenemos que esperar que nos expliquen 1, 2 o 3 veces. Cuando yo soy maduro, te regalo mi madurez y tengo paciencia contigo. Y tengo paciencia porque te amo, porque Dios puso ese amor en mí. Eso es ser discípulo de Jesús. No solamente venir y congregarnos, sino amarnos, regalarnos madurez y pureza personal. Que Dios nos ayude para que en esta serie podamos terminar siendo buenos discípulos y sobre todo haciendo buenos discípulos. Porque si tú eres discípulo, tú vas a ser discípulos. Esa es la clave de la multiplicación. Yo soy discípulo y hago muchos discípulos. Ojalá y pronto suceda. Vamos a hacer la transmisión. Dios les bendiga. Dejo el espacio a mi esposa. Pónganse de pie, hermanos, al ratito no se pierda, les vamos a continuar con el tema. Ser y hacer. Es importante que para ser primero tenemos que ser. Si no somos, no podemos hacer. Entonces es muy importante que sigamos la prédica y escuchemos lo que el Señor quiere hablarnos a través de esta serie. Sé que vamos a ser muy bendecidos. Vamos a orar por nuestras ofrendas. Si usted necesita un sobre para su diezmo, la hermana Lucy está pasando entre sus lugares para que usted solicite uno. ¿Qué es el diezmo? Para los que no, a lo mejor se preguntan y no saben qué es el diezmo.